Bendiciones, te saluda Pastora Michelle Treviño. Quiero tomar este momento para darte las gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Quiero pedirte que te suscribas y también que me comentes que cómo la palabra ha ministrado tu vida. Hoy voy a continuar con la serie del poder de la intercesión y voy a estar hablando del poder del decreto. La semana pasada te enseñaba cómo hay poder en nuestra boca, que si tan solo creéramos en nuestro corazón y no dudáramos, Dios va a respaldar lo que tú envíes. Las oraciones que tú levantas al cielo son escuchadas por el Padre. Amén. Hoy te voy a estar leyendo Colosenses 2:14 y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de la cruz, de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabes que Jesucristo vino a anular el decreto? Había una acta con todos los pecados de nosotros que nos condenaban, pero Jesús tomó ese decreto y lo cortó a la mitad. Dice que Él lo tomó y lo clavó en la cruz del Calvario, o sea, le quitó todo poder. Lo que estaba decretado para ti, lo que estaba dicho en contra de ti, lo que estaba escrito, aún hechizos que han escrito son decretos. Diagnósticos médicos son decretos. Dice que a través del poder de la sangre de Cristo, cuando nosotros hablamos y anulamos esos decretos, toman efectividad en nuestra vida. Amén. Decretos de enfermedad. ¿Sabes que muchas veces vienen decretos de enfermedad por las maldiciones generacionales o enfermedades que quizás tus ancestros tuvieron, y viene ese círculo de maldición, viene y te alcanza a ti? Tu abuela murió de cáncer, tu mamá murió de cáncer y ahora tú tienes miedo que te vaya a dar cáncer. Déjame decirte que cuando tú envías la palabra y anulas todo decreto de cáncer, todo diagnóstico de cáncer, todo lo que tus ancestros pasaron, tú dices y te paras en la roca que es Cristo Jesús y empiezas a hablar. Va a parecer como que estás loca en un momento dado, porque para las cosas sobrenaturales las tienes que creer, porque la Biblia nos enseña. ¿Okay? Tú te paras y empiezas a orar y cancelando todo diagnóstico de cáncer. Aún puedes orar por tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Amén. ¿Para qué? Para remover y anular todo decreto generacional de diagnósticos médicos que quizás tus ancestros tuvieron. Hay otra gente que tiene diabetes y sus padres fueron diabéticos, sus abuelos, los tíos, pero tú decreta en el nombre de Jesús que tú no vas a tener diabetes. Sabe que en mi familia se mueve mucho esa enfermedad, pero recuerdo que cuando yo descubrí el poder que hay en mi boca, yo empecé a cancelar. Yo dije, yo no voy a tener diabetes. Yo cancelo la maldición generacional. Eso que había en mis ancestros no se traspasa ni a mí ni a mi descendencia. Y déjeme decirle que hasta el día de hoy, ninguno de mis hijos ni mi persona tenemos diabetes. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra decretada. Hay poder. Cuando tú hablas algo, el cielo se activa a tu favor. Amén. Decretos de muerte. Hay personas que han tenido, pierden familiares. Se murió el tío en un accidente muy terrible. El primo, el abuelo tuvo un accidente o vinieron y los mataron. Esos son decretos de muerte, maldiciones que hay en las familias que tú puedes cancelar. Tú puedes anular toda sentencia que ha sido escrita. A muchos les han hecho brujería. Yo supe de una persona que le hicieron brujería a la abuela, y esa brujería, de acuerdo a lo que me dijeron, era una brujería, un hechizo que iba a trascender a los demás familiares. Y estaba pasando lo que le decretaron a la abuelita, un espíritu de muerte, de enfermedad y de tragedia, se empezó a manifestar en los hijos y en los nietos.
No fue hasta que la nieta descubrió el decreto que había sido escrito, porque fue un hechizo escrito en contra de la familia, de tragedia y de muerte. Cuando la nieta descubrió el poder del decreto, empezó a cancelar y anular, a remover todo decreto que había sido escrito en contra de ellos, que había sido hablado, porque no solamente se escriben, sino se hablan. Amén. Tú puedes cancelar y anular el decreto, como te dije, por la fe, por la autoridad delegada. Si es la primera vez que te conectas a mi canal y estás viendo este video, quiero invitarte a que veas los 2 videos anteriores donde inicio esta enseñanza para que puedas tener el mensaje completo. Amén. Voy a continuar. Decretos de oraciones almáticas, críticas, de juicios y murmuraciones. ¿Sabes que hay gente que se levanta a hablar mal de ti? Todo lo que tú haces, lo que posteas, siempre están hablando en contra. Personas que siempre están murmurando en sus corazones, deseándote mal porque te tienen envidia. Quizás tú ni lo sabías. Eso que tú no lo sabes, las críticas que se levantan, las murmuraciones, toda maldición o decreto hablado, falsas acusaciones. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Tú te levantas como intercesor y empiezas a anular toda palabra que es enviada a través de críticas, a través de murmuración, a través de falsa acusación, a través de palabras de maldiciones que han sido dichas en contra de ti y de tu familia. Tú puedes anularlas y decir, no me van a hacer nada. Yo cancelo toda palabra decretada en contra de mí y de mi familia. Nadie tiene el poder para maldecirme, porque lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Ese es el poder que Dios te ha dado. Está en tu boca. Otro de los decretos que tú puedes emitir y tú puedes lanzar a la atmósfera son los decretos de prosperidad. Amén. Pero también son los decretos que anulan la pobreza, la ruina y la escasez. Quizás toda tu familia vivió en pobreza. Quiero que hagas un análisis, piensa. Quizás toda tu familia ha vivido en bancarrota. Tú ves esos ciclos de maldición en lo que es la finanza. Tú tienes el poder para anular el decreto y la sentencia de miseria, de ruina, de pobreza, de escasez de tu vida y de tu familia. Mi familia vino de una familia muy pobre. Pero una vez más, cuando yo empecé a descubrir el poder que hay en mi boca para establecer las cosas que no son como si fuesen, yo empecé a declarar la prosperidad del reino de Dios sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi descendencia. Y yo empecé a cortar toda maldición generacional de ruina, de pobreza. Yo decía, inocentemente lo decía, pero lo decía con fe. Lo que mis padres pasaron, yo no lo voy a pasar. Lo que mis padres les hicieron falta, mis hijos no lo van a pasar. Aún las cosas que yo tuve necesidad, yo declaro la prosperidad sobre mis hijos y cancelo toda maldición generacional de pobreza, de ruina, de escasez sobre la vida de mis hijos. Y ninguno de mis hijos vive en pobreza. ¿Por qué? Porque yo lo dije, claro, porque el cielo respalda a su hija. Usted es hijo legítimo de Dios. Usted tiene el ADN de Jesucristo. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú fuiste trasladado a la familia del reino, a una familia real, una familia, la Biblia le llama, somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, nos dan nombres de gobierno. Un rey es el que gobierna, un sacerdote era un líder de Israel que ofrecía sacrificio y guiaba al pueblo a la adoración a Jehová. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio, somos un sacerdotes de realeza. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que Dios ha puesto el poder en tu boca para decretar. Como dijo Jesús, si le hablas a esta higuera,
ella te va a hacer caso. Lo que yo acabo de hacer con la higuera, yo le hablé a la higuera y le dije, sécate, y me hizo caso. Todo lo que ustedes pidieran, sin dudar. La clave está en no dudar. Dios te lo va a dar. El próximo punto que te voy a dar son decretos por palabras de maldición. El enemigo usa personas para hablar maldiciones. O sea, ya no es una crítica solamente, sino te maldicen por decir, alguien te dijo, nunca en tu vida te va a ir bien, te vas a enfermar, saliendo de esta casa te va a atropellar un tren. Esos son decretos, son maldiciones que fueron lanzadas en contra de ti. Tú tienes el poder en tu boca para decir, nada de lo que tú digas se va a realizar en mi vida. Yo cancelo y anulo esa palabra. Yo cancelo y anulo toda maldición que ha sido lanzada por la boca en contra de mi familia, en contra de mis hijos, en contra de mis bienes. Se seca toda palabra enviada. Ese es el poder del decreto. Cuando tú hablas y envías la sentencia, lo que se te envió, esto anula el decreto. Lo que iba lanzado a destruirte es cancelado por el poder de Dios que está en ti y respalda cada palabra que tú hablas con tu boca. El último punto que quiero hablar son los decretos de amargura. Quizás tú pasaste por una situación muy difícil que te ha llevado a la amargura. Problemas en el matrimonio, problemas entre amigos, te hicieron una traición, una mala jugada. ¿Y qué pasa? Ahora te sientes amargado. Esos son asuntos almáticos. Estás enfurecido y sientes que cada vez más te cierras. Hoy, en este día, a través de la palabra enviada, tú puedes cancelar y arrancar toda raíz de amargura que quiera surgir en tu corazón, hablándote a ti mismo, hablando sobre tu hijo, hablándole a tu esposo. Cuando tú empieces a orar, si tú tienes problemas de depresión, de amargura, de odio, resentimiento, empieza a hablar y empieza a decretar en los aires. Yo arranco y desenraigo toda raíz de amargura que haya en mi corazón. Yo tomo la autoridad que Jesucristo me ha dado y empiezo a reprender toda depresión de mi mente. Toda emoción de falta de perdón ahora mismo se cancela, la echo fuera de mi vida. Yo anulo todo sentimiento que va en contra de la voluntad de Dios, de odio, resentimiento, coraje. Lo saco de mi vida y tú verás la liberación cuando lo haces con fe. ¿Sabe que hace mucho tiempo yo me enfermé de un asunto de mi cuerpo? Y los médicos no me encontraban diagnóstico, o sea, no encontraban qué es lo que estaba pasando. Y el Señor me empezó a revelar que era porque había dolor en mi corazón. El dolor se había vuelto en una amargura y la amargura atrajo al resentimiento y al coraje. Sin darme cuenta, estas tres cosas empezaron a echar raíz en mi cuerpo, en mi alma. Y empezó a enfermar mi cuerpo literalmente. Cuando Dios me reveló este asunto espiritual, yo recuerdo que yo empecé a emitir una sentencia en contra de toda raíz de amargura. Recuerdo que estaba yo orando, pareciera que nada sucedía y yo empecé a arrancar raíces. Yo hacía con mi mano y hablaba y decía, arranco toda raíz de amargura, todo dolor, todo resentimiento. Ese momento yo empecé a recibir mi sanidad física porque era falta de perdón lo que yo tenía. Pero cuando envié la palabra a mí misma, la palabra fue efectiva y anuló y secó toda raíz de amargura. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú canceles todo decreto de maldición, de pobreza, de enfermedad, de tragedia de tu vida. Él ha puesto el poder en tu boca. No necesitas a un pastor que venga a orar por ti. Tú tienes el poder para orar y enviar la palabra. Y el cielo te va a respaldar. En el nombre de Jesús, yo tomo estos últimos minutos para orar por ti, para cubrir tu casa. Le pido al Señor que te revele las áreas que necesitas liberación, las áreas que necesitas ver
darte cuenta los ciclos de maldición. Dios ahora empieza a revelarte las maldiciones generacionales que hay en tu familia, la pobreza. Veo gente que empieza a ver el espíritu de pobreza que había. No lo habías notado antes, pero ahora te das cuenta. ¡Wow! Esto hay en mi familia. Maldiciones de enfermedad, maldiciones de muerte. Empieza a cortarlos, empieza a anular el decreto. En el nombre de Jesús, no es coincidencia que estás conectado. Dios te está trayendo revelación en este día porque te quiere bendecir. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy las gracias por haber estado escuchando esta palabra. Declaro los mejores días de tu vida en esta nueva temporada. Dios te bendiga. Bendiciones, te saluda Pastora Michelle Treviño. Quiero darte las gracias por suscribirte a mi canal. Quiero pedirte que me escribas en los comentarios cómo los devocionales han impactado tu vida. También quiero dejarte saber que todos los lunes y jueves habrá un video nuevo que sé que te va a bendecir. Usted sabe, como siempre digo yo, la palabra del Señor viene a edificarnos, a empoderarnos, a inspirarnos, a confrontarnos también y a corregirnos. También nos viene a sanar. Yo te animo que te suscribas a mi canal si no lo has hecho hasta el día de hoy, que compartas mis videos, que es una bendición para mi vida. Y te doy las gracias por estar escuchando las palabras que Dios a diario pone en mi vida. Dios te bendiga.